justo, primero hay que ver qué hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Todavía hay culturas, sobre todo en América Latina, por ejemplo, o en África, que tienen este criterio de equidad en los intercambios o en el comercio en su propia cultura. Es una regla. Y desde hace siglos. Entonces no inventamos nada. Hemos inventado algo, pero vamos a ver qué. Muchas empresas, no solo solidarias, que hablan de comercio justo, que dicen que intentan vender productos de comercio justo, pero si vamos a ver verdaderamente lo que están haciendo, por lo menos hay muchas dudas. Para los que nos mandan, no hay que pensar más. El comercio justo es una cosa de los ricos que quieren ayudar a los pobres, no más. No hay, sobre todo, que analizar la historia. No hay que analizar el sistema o la sociedad. Esta definición muy caritativa y para nosotros es muy neocolonialista. Porque la riqueza se hace a través de la transformación y del comercio. Entonces, pueden vender sus materias primas, pero no más. No tienen el derecho de transformar. Quien controla el sistema actualmente son importadores, exportadores y una red de tiendas del norte y tal. Para nosotros este dicho comercio justo hace parte totalmente del sistema capitalista. Hablo de Flow, Max Havelaar, de estas marcas muy financiadas para estos mismos ricos, gobiernos y todo eso. Pero ¿cómo hacer entonces para garantir los principios fundantes de la alma de comercio justo? Los principios de derechos de las mujeres, de los niños, de estudiar, del medio ambiente, y al mismo tiempo que sea una cosa de inclusión social, de un proceso de construcción que hay riesgos, sí, pero que los riesgos son riesgos para todos, que los ganos es ganho para todos. Calçotada popular, que creo que ya no hay tickets porque fue un éxito, pero bueno, ahí estaremos. Y por la tarde continúan las jornadas con una charla sobre soberanía alimentaria. Tractava, com diu el títol, de veure els reptes, diguéssim, que tenim en aquests moments per davant en la construcció d'un moviment social per a la sobirania alimentària a casa nostra. La soberanía alimentaria se está perdiendo, y se está perdiendo en lo que es agricultura y alimentación por las políticas agrarias. Si la OMC está donde está, de momento en el limbo, es por la agricultura. Por tanto, la globalización ha empezado a petar por la agricultura, y la agricultura vuelve a estar en el centro porque el modelo está mostrando los límites están en la naturaleza, y la actividad del hombre que más tiene que ver con la naturaleza, la agricultura y la creación de alimentos. Para producir 1 kilocaloría, en secano consumimos 2, en regadío consumimos 4, en huerta 20 y en invernadero 120, entonces somos muy dependientes energéticamente. El petróleo, el hierro, todo esto se acaba, entonces vamos a ir a la química verde, y lo de los agrocombustibles es solo el principio de lo que viene. Yo creo que hay 2 temas que son los que nos pueden unificar, el tema de los transgénicos y los supermercados. Cuando damos algún taller o alguna charla o lo que sea sobre supermercadismo, viene mucha gente nueva y con unas aportaciones y unas ganas de acción. El consumo al final y el comercio es una batalla política. Él es director de Food First, que es un instituto sobre políticas de alimentación y desarrollo, con una posición radical, sobre todo en un contexto de Estados Unidos. Buscando cómo vender el producto y ampliar el mercado a través de las grandes cadenas.
¿verdad? Pues causó problemas. La lógica era que a través del mainstreaming íbamos a traer más beneficios a más campesinos. Starbucks empezó a vender a través de una gran campaña de Equal Exchange que los forzó a aceptar café justo en sus tiendas, pero ellos solo hasta el 6%. O sea que realmente no se incorporó como política y no cambió el mercado. Yo diría que no transformó el capitalismo como algunos decían. FLO, la Organización de Comercio Justo, no quería subir el precio porque al subir el precio no podían participar en la venta en las grandes cadenas. Las grandes cadenas todo lo quieren barato. Entonces, para amplificar las ventas, mantenían el precio bajo. Claro, los campesinos pegaban el grito. O sea, estamos hasta aquí, nos mantienen con el precio igual, 18 años, cámbienlo. Tuvieron que juntar sus pesitos, hacer toda una investigación, entregarlo al FLO para decir, suban el precio. Y aún así, pidieron 15 centavos más, le dieron 5. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, obviamente, el FLO no es democrático. Entonces, yo creo que aquí tenemos la confrontación y la tensión y el choque de dos paradigmas, obviamente. Uno es un paradigma de mercado y otro es un paradigma de cambio social o de movimientos sociales. Uno cree que el mundo cambia a través del mercado, otro cree que el mundo cambia a través de las intenciones de la gente y la organización de la gente y las posiciones políticas de la gente. Y en vez de transformar el mercado convencional sencillamente se apoderó del mercado justo. No quiero generalizar demasiado porque hay muchas organizaciones que comercian en comercio justo, que son 100% comercio justo, por ejemplo, y han luchado muy fuerte y tienen buenas relaciones y pagan mucho mejor que el precio mínimo. Pero somos la minoría. Bueno, pues ahora sí que ya vamos a dar por finalizadas estas densas i interessantes jornades. Moltes gràcies a tots per haver vingut.